Sí. Muy bien, voy a fijarme la hora que es, porque no quiero alargarme mucho. Lo digo de verdad, ¿no? Y no sé, 1 hora y media, pongo. No, no, no sé, cuando 20 minutos, pon 20 como mucho. Y bueno, primero 2 cosas antes de compartir la palabra. Decir que hace 2000 años Jesús dijo, ante una declaración impresionante del apóstol Pedro: ¿quién decís vosotros que soy? ¿Quién soy? ¿Qué dice la gente? Pero vosotros, ¿qué pensáis? Y bueno, conocemos la historia, así que no me voy a enrollar con la historia. Y lo importante es qué pensamos nosotros quién es Jesús, no lo que piensa la gente. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y yo estoy seguro que Pedro ni siquiera sabía que Dios se lo estaba revelando, lo estaba poniendo en su corazón. Y a mí lo que me encantaría en esta mañana es que Dios, a través de su Espíritu Santo, pudiera grabar sus verdades en nuestros corazones, aun cuando nosotros no nos demos ni cuenta. O sea, a veces no hace falta que baje un ángel, sino solamente que Dios lo ponga en el corazón. Y Jesús le dice a Pedro, le dice: tú te llamas Pedro, Cefas, que es el original, y dice: sobre esta roca, sobre esta verdad, yo edificaré mi iglesia. Sobre lo que tú acabas de compartir, yo edificaré mi iglesia. Sobre el hecho de que yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero dijo más, dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba diciendo en pocas palabras: se levante lo que se levante, aunque se levante todo el inframundo, todo el infierno, todos los principados, todas las potestades, todas las enfermedades del mundo, todas las guerras del mundo, por mucha persecución que haya que se levante contra la Iglesia, no prevalecerán, sino que la Iglesia prevalecerá. Entonces, hoy la Iglesia sigue adelante a pesar del COVID, a pesar de la situación. Yo seguimos creyendo que es un tiempo de purga de Dios entre la Iglesia. Tiene que llegar el momento en que las ovejas sean separadas de las cabras, o las cabras de las ovejas, y el trigo de la cizaña. Y eso lo hace Dios, y lo hace a su manera, y lo hace como Él quiere, y usa lo que Él quiere. El COVID no va a frenar la Iglesia. Es más, yo personalmente creo que el COVID lo que está haciendo es impulsar la Iglesia de una manera mucho más fuerte, porque se está levantando la Iglesia verdadera y no una Iglesia, no un sucedáneo de Iglesia, sino la Iglesia verdadera. Y quien no es Iglesia se va a quedar en el camino, y esto está pasando. En muchos lugares la fe de muchos está cayendo, el amor de muchos se está enfriando. Y esto lo dijo Jesús hace 2000 años, así que no nos sorprendamos. Y todo esto son señales previas a un regreso inminente de Cristo. Y Cristo volverá. Y todos estamos diciendo: Señor, vuelve. Pero no queremos las condiciones en las que Él va a volver. Lo que me explico, todo lo que precede. Pero estamos viviendo un regreso inminente de Cristo. Yo lo creo, lo creemos, ¿no? No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hoy está todo hay una inseguridad espectacular. No sabemos si nos van a confinar, si no nos van a confinar. No sabemos si el COVID va a dejar secuelas en mucha gente. No sabemos cuántos se van a contagiar del COVID. De hecho, digo de paso que esta mañana vine aquí para orar por la reunión, y cuando estaba orando estaba sin mascarilla y digo: uy, si yo tuviera el COVID, estoy aquí, es un semillero de COVID lo que estoy haciendo, orando, paseándome, no corriendo, sino andando rápido. Así que cogí y me fui a orar a la calle. No, lo que quiero decir es que no sabemos qué va a pasar, pero una cosa sabemos: que Dios está en control, como hemos cantado al principio, y que Él es fiel, Al final, antes de tomar el pan y el vino, vamos a orar por un hermano que está debatiéndose hoy en Alcoy entre la vida y la muerte.
es uno de los ancianos, es uno de los de liderazgo de la iglesia de Alcoy, o sea que nos afecta de forma muy cercana. Se contagió de COVID, los pastores de la iglesia se contagiaron de COVID, los pastores están bien, pero él está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y los médicos le han dicho a la familia que es inminente la muerte, que va a morir, en cualquier momento puede morir. Y su hija, una de las hijas de este hombre, se apuntó a la escuela de misiones recién empezó, ahora en octubre. Así que después vamos a hacer una oración de fe, vamos a orar por este hombre, vamos a reprender al espíritu de muerte y vamos a esperar un milagro en la vida de este hombre. Amén. Pero primero yo quiero invitarte a abrir la Biblia en Lucas 17 y quiero compartir, cada vez que suba aquí voy a compartir una verdad que encontramos en la Biblia que nos puede hacer bien y que son verdades que Dios nos dejó plasmadas para que vivamos mejor y para que hagamos lo correcto. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Sí. Y dice así, Lucas 17, esto es a modo de introducción, dice versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y bueno, ¿os acordáis que de Galilea para llegar a Jerusalén o a Judea tenían que pasar por Samaria? Y Samaria era una tierra que ningún judío quería pisar. ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos eran judíos corrompidos, porque se habían mezclado con paganos, ¿no? Y bueno, entonces los judíos que se creían auténticos no querían tener relación ninguna con ningún samaritano. Pero Jesús pasa por Samaria. Dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Eran leprosos, se paran de lejos, no querían tocar a Jesús. Sabían lo que la ley de Moisés había establecido, que un leproso no podía acercarse a alguien que no tenía la lepra, para no contaminarle. Como uno del COVID no puede acercarse, para eso la medida de seguridad, para no contagiar. Y dice que se paran de lejos, viendo a Jesús, y dice que alzaron la voz. Dice que le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. O sea, me encanta, ellos no intentan convencer a Jesús con sus palabras, solamente le dicen, ten misericordia. Y Jesús no les dice, os sano, sois sanados, sino id y mostraos a los sacerdotes. No sé si sabéis que el leproso solamente podía mostrarse al sacerdote una vez que había sido sanado en la ley, pero ellos obedecen sin haber sido sanados. Y dice, ir y mostraos a los sacerdotes. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos no van por haber sido sanados, ellos van porque obedecen una palabra de Cristo. Y mientras ellos obedecen, son sanados. Y aquí hay una lección impresionante, que a veces no vemos una respuesta de Dios, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y aunque no veamos una respuesta, en nuestra obediencia veremos la respuesta. Amén. Muchas veces nosotros nos queremos mover porque queremos primero una respuesta. Pero a veces no viene la respuesta hasta que obedecemos. Y estos leprosos en obediencia pues van a mostrarse a los sacerdotes, y mientras iban, dice que fueron sanados, fueron limpiados. Y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido limpiado, no llega a los sacerdotes. Dice que volvió glorificando a Dios en gran manera. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesús. ¿Y quién era este? El enemigo, el samaritano. Aquel cuyo pueblo, de cuyo pueblo el resto de los judíos menospreciaban. Y dice que viene este samaritano, se postra, y ¿qué dice? Dándole gracias. Dándole gracias. Di conmigo, dándole gracias. Y en esta mañana, la única verdad que quiero enseñar hoy es a ser agradecidos.
es a ser agradecido. No voy a enseñar otra cosa, solamente voy a enseñar esto. Dice, dándole gracias. Respondiendo Jesús dijo, no, y Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es impresionante, aquí podríamos detenernos, hay un montón de enseñanza. Yo quiero, es que si no me enrollo mucho con su nombre, por eso. Le he dicho, Gonzalo, mírame, Gil, contrólame el tiempo, porque si no, nos quedamos aquí. La cosa es ser agradecidos, ser agradecidos. Yo voy a pedir que proyectemos un power que he preparado esta mañana, un PowerPoint, sí, vamos pasando, no lo tengo aquí, así que voy a tener que ir mirándolo. La primera cosa, ¿podéis apagar esta primera? Ajá, gracias, ok, genial. ¿Y se me ve bien ahí en la cámara a pesar de la poca luz? Pues eso se está emitiendo por YouTube. Pues encender esta línea, por fin. Dejad solamente aquella, ¿vale? Thank you. Trabajo más bueno estáis haciendo. Qué bueno. Algunas cosas, ¿no? Porque muchas veces medimos la bondad de Dios por lo que por lo que nosotros esperamos que Él haga. Pero se nos olvida lo que ya ha hecho. Se nos olvida lo que ya ha hecho. Y hay mucha gente que deja no de venir a la iglesia, sino de seguir a Cristo porque no están recibiendo lo que están esperando hoy. Pero vamos a ver algunas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Pasa. Primero nos amó. Nos amó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha hecho Dios? Amarnos. A su pueblo Israel, a través de los profetas, le dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto, prolongué sobre ti, ¿qué? Mi misericordia. ¿Puedes pasar? Bueno, es ese, Jeremías 31:3. Dice, el Señor se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿A quién se está refiriendo Jesús ahí? Perdón, Dios ahí a través de Jeremías. Al pueblo de Israel. Porque Jeremías fue levantado como un profeta para el pueblo de Israel. Nosotros nos apropiamos de estos versículos, los aplicamos para nosotros, pero no se nos tiene que olvidar que muchos profetas no hablaban a nosotros, hablaban al pueblo de Israel. Y Dios tiene que decir, porque te he amado, voy a seguir siendo contigo misericordioso. ¿Y sabéis por qué era misericordioso? Porque una y otra vez el pueblo le daba la espalda. Sin embargo, Dios siempre estuvo dispuesto para perdonar al pueblo, cada vez que el pueblo volviera a Él. Por eso dice, te amo con un amor eterno y por eso prolongo sobre ti mi misericordia. Sus misericordias cada mañana son nuevas para nosotros. Si hoy fallas, mañana te puedes levantar y decir, vuelvo mi corazón a ti, me convierto en nuevo a ti, Señor. Pero no es una carta blanca para vivir y hacer lo que uno nos dé la gana. No sé si me explico. Así que la primera cosa que Dios ha hecho es amarnos. La pregunta en esta mañana es, ¿tú crees que Dios te ama? ¿De verdad lo crees? Porque hay muchos creyentes que no lo creen, lo saben, pero no lo creen. No lo creen. No lo creen. Y cuando yo creo que Dios me ama, mi vida cambia. Y no me ama más porque yo sea mejor, me ama porque me ama y punto, porque Él es amor. Nos amó. Otra cosa, pasamos. Nos salvó. Nos amó y nos salvó. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, cuando estábamos como muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no esperó que nosotros fuéramos perfectos para salvarnos. Él nos salvó estando nosotros aún en la condición de pecadores. Así que, escucha, nos amó y nos salvó. Pasamos. Y dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios.
O sea, yo no puedo ganarme la salvación, ni por ser el mejor religioso, ni por ser el mejor predicador, ni por ser el mejor pastor, ni siquiera por todas las obras de caridad que yo pueda hacer. Mi salvación, yo soy salvo solo y solamente por gracia divina, por un favor inmerecido. Amén. O sea, Él nos dio vida, nos salvó. Otra cosa, rápidamente. Nos perdonó. Nos perdonó. ¿Podemos pasar? Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención, hemos sido redimidos por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Así que me amó, me salvó y me perdonó. ¿Qué es perdón? Es restaurarme. O sea, Dios me ve a través de Cristo en la misma forma como veía al ser humano cuando lo creó. No sé si me estoy explicando. Antes de la caída. Me perdonó. Eso significa que yo puedo ahora acercarme a Dios porque ha quitado de mi vida lo que me separaba, que era el pecado. Nos perdonó. ¿Pasamos? Salmo 103:12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente? A ver, ¿alguien me podría decir cuán lejos está el oriente del occidente? ¿Qué es el oriente? El este. ¿Qué es el occidente? El oeste. Tú busca el oriente yendo hacia el oriente. Nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque nunca se puede encontrar el occidente con el oriente. Porque siempre estés donde estés, en torno a la tierra, o sea, en el círculo, ¿cómo se llama? El círculo ecuatorial de la tierra. No sé si lo he dicho bien. Siempre habrá un oriente y un occidente a tu lado. Y está diciendo, así hice alejar de vosotros vuestras rebeliones. Significa que ha quitado mis pecados y los ha alejado de mí y nunca más se acordó de ellos. Amén. Nos perdonó. No sé si me estoy explicando. Pasamos. Nos ha hecho sus hijos. Dice Juan 1:12-13, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, la palabra encarnada. Dice, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Me voy a quitar la mascarilla, con permiso. Les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Son toda la humanidad son hijos de Dios? A ver, por creación sí. Todos somos criaturas de Dios. Por adopción, solo aquellos que creen en el mensaje de salvación a través de la persona de Jesús. Yo puedo ser criatura de Dios y no tener los derechos de un hijo. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es que nos ha adoptado como hijos y nos has dado los derechos como a hijos. ¿Estás conmigo? Así que nos ha hecho sus hijos. Pasamos otro versículo. Dice, Efesios 1:5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la adopción, como alguien nos contó, creo que era Tato hace un tiempo atrás, la adopción dentro de la época de Jesús implicaba, o sea, todos los derechos que un hijo tiene con un padre, a veces hasta más que un hijo legítimo. No sé si me explico. Todos los derechos. Así que somos hijos de Dios, sin merecerlo, por gracia. Nos amó, nos salvó, nos perdonó y nos ha hecho sus hijos. Pasamos. ¿Qué más ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado identidad. Identidad. Nos ha dado un DNI. Un documento no nacional, sino internacional de identidad. Y es un documento que no caduca a los 5 años o a los 10 años. Es un documento eterno. ¿Estás conmigo? Pasamos, 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois, ¿qué? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. ¿Sabéis cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos seguimos aferrando
al lugar de donde hemos nacido. Soy venezolano, soy argentino, soy boliviano, soy español, soy andaluz, y lo ponemos como una prioridad y se nos olvida, colombiano, no quiero dejarme a nadie, de Argelia, a todo, y se nos olvida que Dios nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Nací en Cuba, gloria a Dios, pero algún día, o ya, al entregar mi vida a Cristo, no dejo de ser cubano. A ver, quiero que se entienda bien. Ahora soy algo más. Soy ciudadano de los cielos. Ahí del lugar donde Dios es rey. Pasamos. Nos ha dado identidad. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por mucho que yo me aferre por ser español y preocuparme tanto de a quién votar, que hay que votar y todo esto va a pasar, este tiempo va a pasar. Y cuando vaya al cementerio ya no podré votar. No sé si me explico. No podré votar. Los independentistas cuando vayan al cementerio, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Wow! Junto a Dios, junto a los ángeles, eternamente. Otra cosa, rápidamente, no sé cuánto tiempo llevo. Ya me he pasado, ¿verdad? ¿No? Dice, otra cosa, nos ha sentado junto a Él como hijos. Pasamos, versículo, Efesios 2, 5, 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sabes? Para entender esto, habría que hacer todo un estudio respecto a quién tenía derecho de sentarse a la mesa en presencia del Rey en aquellos tiempos. ¿Quién tenía derecho de poder sentarse a la mesa en presencia del Rey en aquellos tiempos? Los hijos y todos aquellos a los que el Rey le permitía sentarse. Y la Biblia dice que en Cristo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Aleluya. Esa es tu posición y mi posición. Hoy, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha sentado juntamente a Él. Pasamos. Reinaremos con Él. Otro versículo, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay versiones que dicen, si por causa de ser creyente pasamos dificultad, no se nos tiene que olvidar que reinaremos con Él. Amén. Aleluya, parece un cuento de hadas, pero es la verdad, es la realidad. Este mundo, este sistema se va a pique y viene un nuevo, establecido por Dios mismo. Nosotros reinaremos con Él. Pasamos. Y otra cosa, nos ha dado todas las cosas. No que puedas usarlas cuando a ti te dé la gana, pero nos ha dado todas las cosas. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, está hablando del Padre Dios, que no escatimó a su Hijo Jesucristo Dios, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que no nos preocupemos del día de mañana. Cada día traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Lo que Jesús nos dijo es de estar ocupados en vivir de acuerdo al reino, a la justicia del reino, conforme al reino y a su justicia, y todo lo que yo necesito vendrá por añadidura. ¿Os parece poco lo que Dios ha hecho con nosotros? Pasamos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pasamos, lo primero, como mínimo, gratitud. Pero ¿cómo se expresa la gratitud? Y voy a concluir aquí. Es una forma, es cierto. Y yo voy a terminar aquí.
explicar un poquito cómo se expresa la gratitud, para que de alguna manera veamos si somos o no somos agradecidos a Dios. Hemos leído en el texto que 10 leprosos, pasando Jesús por una aldea, de lejos le dijeron: ten misericordia. Jesús les dice: id bueno, lo hemos leído, y mientras iban son sanados, y de 10, solo uno volvió. Se postró. Hay otro pasaje que dice que empezó a adorar y le dio gracias. Y le dio gracias. ¿Cómo se expresa la gratitud? La gratitud no solamente se expresa a través de palabras, porque ser agradecido de palabras es fácil. Cuando una persona de verdad está agradecida, lo expresa de muchas maneras. Y quiero ilustrarlo para concluir con algo que mencionara una persona que para nosotros la queremos mucho, que está aquí con nosotros en esta mañana y que durante muchos años nos ha expresado gratitud. Es Encarna Pascual. ¿Está Encarna por ahí? ¿Está ahí? Mirad, hay más, aparte de Encarna hay más personas. O sea, no quiero que nadie se moleste porque luego no me ha dicho. No. No sé cuántos de vosotros conocéis la historia de Encarna, pero hace 33 años que estuvo muy malita. Por ahí, ¿no, Encarna? Nosotros hacía muy poquito que nos habíamos quedado pastoreando la iglesia. Y fue una de las primeras batallas que tuvimos fue ver a Encarna que le diagnosticaron una colitis ulcerosa. Entendemos que yo entiendo que era un tipo de cáncer de colon. Y Encarna fue operada, estuvo muy malita, estuvo 40 días en la UCI. Nosotros orábamos todos los días por Encarna. Estuvo clínicamente 10 minutos muerta, ¿es así, Encarna? Es más, los médicos vinieron y nos dijeron, los doctores, a la familia, y a su vez me acuerdo de las palabras de sus hermanos, que nos dijeron, dice, cuando falte mi hermana, hacerles un buen homenaje. Y yo le dije, descuida que le haremos un buen homenaje, pero la última palabra no era ni de los médicos, ni de sus hermanos, ni nuestra, sino de Dios. Y de pronto empezó a recuperarse. Salió de la UCI, la pasaron a planta y a los pocos días, una semana, no recuerdo bien, salió del hospital. Y nosotros la recogimos en casa mientras se mejoraba. Y no lo digo de verdad, hermanos, con un afán de decir, mira qué buenos que somos, sino el centro en esta mañana es Cristo, pero de esta anécdota es Encarna. Y muy delgadita, sin fuerzas, nos la llevamos a casa. Y Consuelo la atendía, la duchaba, le cambiaba un parche porque le habían dejado una bolsa y le cambiaba el parche. Fue algo, yo me acuerdo que 1 o 2 veces o 3, no me acuerdo, que la bajé en brazos para poder venir al culto. ¿Te acuerdas, Encarna? Los 3 pisos. ¡Pum! Y os digo, hermanos, que la quiero poner como un ejemplo de gratitud hacia nosotros. Porque su gratitud no fue solamente gracias por haberme cuidado. Es que lo demuestra con sus hechos. Es que de vez en cuando viene a casa y dice, Juan, sé que a ti te gusta el queso, y me trae un trozo de queso. Juan, sé que a ti te gusta el vinillo, y me trae vino del pueblo. Gloria a Dios. Cuando tiene mandarina me trae, cuando es nuestro cumpleaños, ahí está Encarna. Y ella, de verdad, nosotros creo que un día le dijimos, no nos debes nada, pero se siente tan agradecida que durante 30 y tantos años esa ha sido su actitud.
A lo mejor no nos dice nada. Pasamos, nos saludamos, pero lo expresa a través de sus hechos. Y yo te estoy muy agradecido y me emociono porque la verdad que eres una bendición para nuestra vida, Encarna. Y hay muchas personas también aquí que han sido una bendición. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces cantamos, Señor, gracias, 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 Señor, pero se queda en meras palabras. Luego no hay hechos. La gratitud se expresa con palabras, pero con hechos también. Cuenta conmigo, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis recursos, Señor. Porque te estoy agradecido por lo que tú has hecho conmigo. Me amaste, me salvaste, me perdonaste, me sentaste a la mesa, me hiciste tu hijo, me diste vida eterna. Reinaré contigo y me has dado todas las cosas. Aunque Dios no me dé nada más, Dios ya ha hecho el suficiente conmigo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, en vez de reclamarle a Dios o enfadarnos con Él cuando no responde a las oraciones que nosotros muchas veces estamos esperando que responda, es callarnos y ser agradecidos. Callarnos y ser agradecidos. Y la gratitud se expresa de palabras, pero sobre todo a través de hechos. De hechos. Y una última pincelada. Lo que nosotros sembremos en la vida es lo que vamos a cosechar. Si yo siembro gratitud, cosecharé gratitud en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos. Si yo siembro servicio, lo cosecharé en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos. Y muchas veces se ve, la cosecha no la vemos a veces nosotros directamente, la vemos en nuestras descendencias. Lo que yo siembro, lo voy a recoger. Tal vez en mí, tal vez la siguiente generación. Por eso, en esta mañana, hermano mío, decide ser agradecido. Se nos ha presentado a un Dios a veces que parece que está a nuestro servicio. Y Él no está a nuestro servicio. Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y Él hace y deshace como Él quiere. Y a mí me permite ser una parte activa en su plan eterno. Yo tengo que ser agradecido. Y lo voy a expresar con mis labios, con mis canciones, cantándole, pero también con lo que soy, a través de mi vida, de forma práctica. Nos ponemos en pie. Oramos. Vamos a orar por este hermano. Mientras tanto voy a pedir a los sugieres que pasen, porque vamos a tomar juntos el pan y el vino. No sé cuánto tiempo he estado.